problema. A pesar que ya le dije a Paula, les comunico que las pruebas están lejos de estar listas, ¿ya? Mi esperanza es, dado que toda mi familia se va de paseo para este fin de semana y yo me voy a quedar trabajando, voy a tener el tiempo para corregir de muy mal humor y tenerle las notas el lunes tanto de fisio como de la parte de neuro. Habría que contarle al profe Coronado cómo va, ¿ya? Eso. Ya, entonces vamos a terminar ahora la clase que no terminamos la semana pasada. Mañana vamos a tener una clase sobre la regulación neural y algunos reflejos ventilatorios, y con eso vamos a terminar todo el capítulo de respiratorio. ¿Ya? Entonces voy a enfatizar algunas cosas en virtud de algunas preguntas, pocas que me llegaron. Recuerden entonces que cuando estamos hablando de la mecánica ventilatoria, cuando estamos hablando de ventilación, es el flujo de aire desde y hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, recuerden que lo mismo de siempre. Aquí el problema que tenemos es que la diferencia de presiones, la presión atmosférica, evidentemente no cambia. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que lograr es, para que entre aire, para que haya ventilación y entre aire en nuestros alvéolos, lo que tenemos que conseguir es que la presión intraalveolar sea menor que la atmosférica, ¿ya? Y como les decía, aquí lo voy a aprovechar de aclarar, entonces recuerden que desde el punto de vista práctico, para entender la mecánica ventilatoria, es suficiente que ustedes entiendan esta diferencia de presiones, y esa diferencia de presiones va a ser atmosférica menos presión alveolar o pulmonar, va a ser suficiente. Desde el punto de vista clínico, sin embargo, es importante que recuerden que el parénquima pulmonar está cubierto por la pleura visceral, que además tenemos la pleura parietal y por lo tanto tenemos una cavidad en que hay una presión negativa. Y esto alguien me preguntó por correo, que creo que también lo discutimos en la clase. Cuando se habla de presión negativa es precisamente porque es menor a la atmosférica. Entonces una presión de menos 4, lo que nos está diciendo es que estamos 4 milímetros de mercurio por debajo de la presión atmosférica, ¿ya? ¿Por qué es importante que visualicen que existe esta cavidad pleural? Porque efectivamente en muchas enfermedades, incluso en asma grave, por los cambios de presión que se generan, pueden haber neumotórax, perforaciones de la pared pleural, y eso hace que ahora, en vez de tener una presión subatmosférica en la cavidad pleural, se iguale con la presión atmosférica, y eso hace colapsar los alvéolos, ¿ya? Insisto, desde el punto de vista de la mecánica ventilatoria, basta con que lo entendamos como la estrategia de inspiración, es decir, que entre el aire a los pulmones, como sale en este esquema, es que la presión intrapulmonar sea menor que la atmosférica. Eso explica el flujo de aire hacia los pulmones para lograr esa presión subatmosférica negativa, ¿no es cierto? Lo que sabemos que ocurre, recuerden, en la inspiración, el proceso siempre es activo, es contracción de músculos, ¿sí? La contracción de la pared diafragmática, del músculo diafragmático, ¿no es cierto? El hundimiento del piso diafragmático y la contracción de los músculos intercostales que aumentan el volumen torácico y por lo tanto eso genera la entrada de aire, ¿sí? Y consecuentemente, una vez que esto está lleno de aire, muchas más moléculas de aire al interior, cuando comienza la expiración, y la expiración en reposo es un proceso pasivo, no cuesta energía, y es 2/3 del ciclo respiratorio total, y se explica por lo que hemos dicho siempre, la contracción dura más o menos 1/3, la relajación 2/3. Sin embargo, el ejercicio de la expiración también es forzado. Nosotros, a través de la regulación broncoencefálica, ya vamos a hablar de eso mañana, forzamos la expiración, forzamos, ¿no es cierto?, el relajamiento de los músculos, ¿ok? Entonces, en lo concreto, recuerden que lo importante, y bueno, ya lo han visto en el práctico, pero que puedan entender
que la determinación de los volúmenes pulmonares de alguna manera nos está dando cuenta de la cantidad de oxígeno que está entrando a nuestro sistema. Hay un índice que va a aparecer por ahí que se conoce como el cociente respiratorio, que es cuánto CO2 producimos en función de cuánto oxígeno inhalamos, ¿ok? O inspiramos. A veces uno dice, solo para decirlo ahí, generalmente uno dice inhalar cuando está hablando de un proceso más bien artificial a través del inspirador, del espirométrico, etc. Inspirar es el proceso fisiológico, pero es lo mismo. Y entonces, sabiendo que el oxígeno es más o menos el 20% de esta mezcla de gases que llamamos aire, podemos entender y podemos ir calculando las tasas metabólicas en reposo con el volumen corriente, la capacidad vital funcional, que daría cuenta, ¿no es cierto?, de un ciclo respiratorio en máximo esfuerzo, y por lo tanto podemos determinar la ventana metabólica operativa de esa persona. En general, lo que uno debiera esperar es que la capacidad vital funcional sea entre 9 a 10 veces el volumen corriente de la persona. Entonces, si el volumen corriente es 500 ml, medio litro de aire, uno debiera esperar que la capacidad vital funcional sea entre 4,5 a 5 litros por minuto. Ya, uno debiera ser capaz de aumentar 10 veces el volumen inspirado y expirado en cada ciclo desde el reposo hacia el ejercicio máximo. ¿Ya? Podemos determinar los volúmenes de reserva, etcétera, etcétera. No quiero repetir lo que ya les había dicho, pero quiero entonces que entremos directamente en los otros aspectos que ya estamos terminando de precisar. Aquí solo recordarles entonces la idea de que el surfactante alveolar, que es importante que lo tengan presente como estudiantes de medicina, porque dentro de las insuficiencias respiratorias infantiles, la falta de madurez de los alveocitos tipo 2, los que producen el surfactante alveolar, es algo bastante común en niños y niñas que nacen bajo peso, por la razón que sea. Entonces, ¿qué es lo que tienen que acordarse? Que el surfactante alveolar entonces lo que hace es romper la tensión superficial de la interfase líquido-aire, ¿no es cierto?, que es la etapa, claramente es la etapa más limitante en la llegada de oxígeno a cada una de las células. Una vez que la sangre, el oxígeno entra, ¿no es cierto? Recuerden que esta capa de agua es la capa de agua que está recubriendo los alveocitos tipo 1, esta agua que está entrando y se está reabsorbiendo. Es una monocapa bien discreta, pero aún así es un continuo con toda la masa de agua que implica, ¿no es cierto?, la sangre capilar pulmonar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por un lado entendemos que el surfactante alveolar desploma la resistencia al flujo de oxígeno, ¿ya? Por otro lado, si ahora no hay una tensión superficial de esta, y es lo que yo les decía, imagínense los alveolos como un globo bajo el agua. Si estos globos no están sintiendo esa tensión, se les es más fácil expandirse, ¿ya? Y eso también es importante en la maduración neonatal del sistema respiratorio, porque precisamente, ¿no es cierto?, una buena maduración de los neumocitos tipo 2 permite visualizar, ¿no es cierto?, la expansión de los alveolos. Y eso también es importante visualizarlo porque, por ejemplo, en una espirometría no necesariamente eso se observa, pero lo que ocurre es que los pacientes, ahí usted lo, digamos, el ojo médico-médica, porque lo que usted observa es que literalmente, ¿no es cierto?, el niño o niña se le hunden las costillas del esfuerzo ventilatorio, ¿ok? Y además el hecho entonces que los surfactantes alveolares desplomen esa tensión superficial impide que esa misma presión de agua colapsante eventualmente se transforme en un edema alveolar. ¿Ok? Entonces, visualicen todas las funciones de los surfactantes alveolares porque son relevantes. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es hablar ya ahora de el transporte de los gases respiratorios, del aire como esta mezcla de gases, y por supuesto del aspecto quizá más importante que vamos a tocar hoy, que es entender la curva de disociación de la oxihemoglobina o de saturación de la hemoglobina, como quieran decir. ¿Ya?
Entonces, lo primero a recordar, para no obviar nada obvio, es que el aire que inspiramos es una mezcla de gases, ¿sí? Básicamente estamos hablando de que es un 20%, 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, ¿sí? Lo que hay que recordar es una ley de Dalton, que una de las leyes de Dalton, ¿no es cierto?, que es importante para visualizar cómo va cambiando la composición del aire a medida que entra a nuestro sistema respiratorio, es que, bastante lógico, ¿no es cierto?, la presión total es la suma de todas las presiones parciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la presión de nitrógeno es 593, recuerden que siempre vamos a asumir nivel del mar. Talca está un poquito más elevado, está como a 600 metros de altura, bien saben. Pero bueno, la presión atmosférica es virtualmente 760 milímetros de mercurio. Si sabemos que el nitrógeno, ¿no es cierto?, es el 80% de ese aire, podemos calcular su presión parcial. Lo mismo con el oxígeno, entonces recuerden que el oxígeno atmosférico, estos valores, es lindo tenerlos presentes, es más o menos 160 milímetros de mercurio, ¿ya? Eso es lo máximo de oxígeno que podríamos encontrar a nivel del mar, ¿ok? Aquí lo otro que quiero decirles, creo que va a aparecer por ahí, pero lo digo inmediatamente porque es uno de los errores comunes. Primero, recuerden que a nivel atmosférico los niveles de CO2 son vestigiales, son menos de una milésima por ciento, es 0,0, bueno, 3 milésimas por ciento, ¿sí? Es demasiado poco CO2, ¿ya? Entonces a veces uno se confunde porque es muy relevante, porque es nuestro desecho metabólico, pero en el aire se diluye inmediatamente, ¿ya? Entonces es correcto asumir que virtualmente no hay CO2, asumiendo que estamos en un espacio ventilado. Si estuviésemos todos aquí encerrados y yo estuviera 25 horas en una maratón de fisiología, capaz que más allá del colapso cognitivo hubiese un aumento del CO2, ¿ya? Y lo otro que también es importante... Es como una curiosidad, más que nada. ¿Qué tan rápido se puede saturar una habitación de CO2 como para dar síntomas? Es que va a depender mucho de la pieza, te fijas, del volumen a cubrir, pero si esta sala estuviese llena, imagínate, no sé, 50, 60 personas, y esto tendrá un volumen, no sé, tendría que ser al ojo un día. Sí, un día, sí, porque yo creo que aquí tenemos, no sé, 5 por 8, 40, por 1,5, como 60 metros cúbicos. Se requiere mucho tiempo. Piensa que incluso tú puedes dormir en un auto toda la noche, que es un espacio mucho más confinado, y no te vas a encontrar con una atmósfera hipercálica, ¿ya? Entonces eso recuérdenlo bien, ya el CO2 es inexistente, en términos prácticos, en el aire de un espacio ventilado. Y lo otro que también a veces causa cierta confusión, el nitrógeno molecular, como gas que es muy estable, es completamente inerte en nuestro sistema, ¿ya? Todo el nitrógeno, nosotros somos, ¿no es cierto?, animales basados en química de nitrógeno también, pero ese es el nitrógeno que viene en los grupos aminos de las proteínas que consumimos, ¿ya? El nitrógeno, que es el 80% del aire que inspiramos, se satura en los alvéolos, virtualmente no difunde, y lo poco que difunde a la sangre, después lo expiramos junto al CO2, ¿ya? Solo en condiciones muy particulares hipováricas, como en aviación de altura, o hiperbáricas, como buceo de alta profundidad, el nitrógeno puede generar ciertas embolías, disociaciones, pero fisiológicamente es completamente inerte. Lo que sí va a ser relevante considerar, que es uno de los grandes cambios que hay entre el aire que inspiramos y el aire que está en nuestras vías aéreas, es la presión de vapor de agua, ¿ya? Bueno, si usted está en Guayaquil, quizá o en alguna ciudad tropical, el vapor de agua es, ¿no es cierto?, es mucho, pero eso es importante porque la presión del vapor de agua es casi 50 milímetros de mercurio, y eso tiene ciertas consecuencias cuando vamos viendo cómo el oxígeno va cayendo desde los 160 milímetros atmosféricos
y a medida que entran las vías aéreas cada vez hay menos, ¿ok? Entonces, en concreto, fíjense, aquí está, de hecho está escrito, aquí hay alta prosa en estas diapos para que no se pierdan. Presión atmosférica 700 milímetros de mercurio. Sabemos que a temperatura fisiológica y dado nuestro metabolismo, que estamos produciendo más o menos 1/4 de litro de vapor de agua, al igual que de CO2, esa presión es 47 milímetros de mercurio, por lo tanto, la presión parcial de oxígeno, que en la atmósfera es 160 milímetros de mercurio, apenas entra en nuestras vías aéreas disminuye porque ahora hay otro componente más. ¿Se entiende eso o no? Entonces, en la práctica lo que uno hace es, a la presión atmosférica, dada la ley de Dalton, le tengo que restar este nuevo componente y a eso calcularle el 21%. ¿Ya? Profe, ¿la presión atmosférica es la presión total? La presión atmosférica es la total, a veces dice barométrica porque muchas veces se indica así, por si acaso. Ya cuando diga presión barométrica es lo mismo que la presión atmosférica. ¿Y eso sería la suma de la presión parcial de nitrógeno, oxígeno? Claro, entonces tendríamos que la presión atmosférica sería igual a la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial de CO2 y no mucho más. ¿No es cierto? El resto es casi cero. Entonces debiera hacerte sentido que si ahora además hay una presión de vapor de agua, lo que hacemos es calcularla, vapor de agua, ya no sé ni escribir, ¿no es cierto? Esto va a ser la presión de oxígeno, escucha, puse CO2, que muy favor, por el 21%, o 0,21 como quieras decir, ¿ya? Si hubiese otro gas, por ejemplo, si uno está ecualizando a un paciente para determinar las capacidades vitales, uno también tendría que considerar eso, ¿ya? Lo que quiero que visualicen, sí, que el hecho que ahora apenas el aire entra en nuestras vías aéreas, disminuye su presión parcial, eso lejos de ser un problema, favorece la difusión del oxígeno, ¿ya? Porque al igual, no sé si se recuerdan, pero al igual que cuando hablábamos de el flujo de sodio, el potasio, el calcio, dependía del potencial electroquímico de cada uno de esos iones y no del potencial de membrana total, ¿se acuerdan de eso? La difusión de oxígeno depende de las presiones parciales del oxígeno. Entonces lo que ocurre cuando el oxígeno entra a nuestras vías aéreas, las presiones atmosféricas totales son las mismas, pero aquí hay 160 y aquí hay 150. Por lo tanto, aún siendo una condición isobárica, el oxígeno tendería a difundir hacia el territorio de las vías aéreas. ¿Por qué la presión disminuye en estos casos? Eso no fue muy claro. Porque la presión se mantiene y ahora tienes que repartir esa torta con un integrante más que es el vapor de agua. Entonces, si antes te tocaba un 20% de la torta, ahora ha llegado y un nuevo invitado y hay que pasarle un pedacito del total y tú te quedas con menos. Ya. ¿Sí? En el fondo, la presión de vapor de agua comprime el oxígeno y lo desplaza, al nitrógeno también. ¿Ya? El otro factor... Pero, ¿de qué forma favorece el flujo? Sí. Porque lo que tú tienes que visualizar es que lo que va a generar en este caso el flujo de oxígeno es la diferencia de presiones parciales de oxígeno, no las presiones totales. Entonces, si nosotros, estos experimentos se han hecho, imagínate que tenemos dos compartimentos separados por una membrana que solo deja pasar oxígeno, que hay conductancia de oxígeno, nada más. Las tienes a 60 ambas, son isobáricas, pero en esta hay 150 milímetros de mercurio de oxígeno y aquí hay 160, a pesar que las presiones son iguales, tú verías un movimiento neto de oxígeno a la región de menor presión parcial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se los digo? Porque a veces uno lo visualiza que es un pensamiento súper lógico y pertinente. Pucha, perdemos 10 milímetros de mercurio de oxígeno cuando entran las vías aéreas, pero eso genera fuelle, genera una gradiente que favorece la entrada de oxígeno. ¿Ya? Ahora, aquí lo que les quiero mencionar es otro aspecto importante, todo esto ya lo he mencionado, respecto a
los parámetros relevantes de la ventilación, ¿ok? Y aquí lo que se conoce como ventilación minuto, que generalmente es V sub E, porque lo que uno mide es el volumen expirado, que sabemos que es exactamente el mismo que el inspirado, ¿ok? Pero esto es lo que yo les decía la semana pasada, que es el gasto respiratorio, es exactamente el mismo concepto, ¿tá? Entonces, cuando medimos la ventilación total y que es un buen indicador del metabolismo de la persona, sabemos que eso va a ser la frecuencia respiratoria, ya que más o menos en una persona clásica, ¿no es cierto?, 1,70 m, 70 kilos, sana adulta, va entre los 12 a los 20 ciclos por minuto. Uno respira 12 veces por minuto en reposo, ¿ok? Y el volumen corriente es, como decía, medio litro. Por lo tanto, con eso podríamos calcular básicamente 12 por 0,5 nos da 6 litros por minuto. Ese es el volumen minuto, es la cantidad de aire que desplazamos en condiciones de reposo esperables en un adulto, ¿tá? Por supuesto que el volumen corriente varía muchísimo dependiendo del género, de la edad, de la talla, de la biomasa. No es lo mismo, ¿no es cierto?, una persona con mayor cantidad de tejido muscular porque consume más oxígeno versus otra que tiene, ¿no es cierto?, mayor cantidad de tejido graso. En general, para que sepan, para aspectos, por ejemplo, cuando se hace ventilación mecánica a un paciente o en fisiología del ejercicio de alto rendimiento, cuando se quiere determinar más precisamente el metabolismo, lo que se calcula es el volumen minuto partido por kilogramo de paciente. ¿Se fijan? Porque ahí sí que uno lo empieza a normalizar, porque una vez más, no es lo mismo estar respirando 6 litros de aire por minuto una persona grandota de 2 metros que una persona más chiquita de 1,50 m, ¿ya? Entonces, si uno lo normaliza por el peso, eso te da, es mucho más preciso respecto a los requerimientos metabólicos de esta persona, ¿ya? En cuanto a, como les decía, todavía mucho en la edad, ¿no es cierto?, los niños en general respiran mucho más, menos profundo, y el cálculo es 5 ml por kilogramo de peso. Entonces, por ejemplo, al año que un niño o niña pesa más o menos 10 kilos, uno debería esperar que tiene 50 ml de volumen corriente, y en general los niños y niñas, ¿no es cierto?, tienden a tener una mayor frecuencia respiratoria, con eso compensan el volumen minuto. Ya, pues tienden a tener taquipnea, algo que es normal, ¿no es cierto? A veces mamás y padres primerizos se preocupan un poco, que sienten que el niño puede estar con alguna insuficiencia, porque tiende a respirar más rápido. En general se da la particularidad que niños y niñas en reposo, llamémoslo así, ¿no es cierto?, tienen una frecuencia respiratoria mayor, pero cuando duermen, de hecho, tienen unas inspiraciones mucho más profundas que el equivalente. No sé si han visto dormir a un cabro chico, da gusto, ¿verdad? Están un minuto inspirando casi, la frecuencia es muy pequeña, y eso hace entonces que por supuesto compensen muy bien, ¿ya? Hacia el otro lado de la moneda, cuando estamos haciendo ejercicio, así como hablamos que el gasto cardíaco nos aumenta 5 o 6 veces, aquí ocurre algo similar. Aquí el ejemplo que yo les puse creo que es para un ejercicio moderado, en que uno tiene ambas estrategias. Igual es muy similar, por eso en investigación básica se habla de gasto respiratorio para homologarlo al gasto cardíaco. Tenemos un aumento del volumen corriente, ¿ok? Entonces, en vez de respirar medio litro, usted puede respirar 3 litros, ¿no es cierto?, en inspiración forzada, y la frecuencia respiratoria puede llegar a el doble o casi el triple. Por lo tanto, el volumen minuto desplazado en ejercicio moderado puede empinarse por los 90, puede llegar casi a los 100 litros por minuto, ¿ok? Y lo que empieza a pasar, ¿por qué les puse ejercicio moderado? Porque en el ejercicio intenso es más complejo. Mañana vamos a hablar de algunos reflejos, pero lo que uno tiende a hacer es algo similar que ocurre en la fisiología cardíaca, que empieza a haber un menor volumen corriente, equivalente a un menor volumen latido, pero una mayor frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces uno con ejercicio intenso tiende a respirar menos profundo que en ejercicio moderado,
pero con mayor frecuencia. ¿Ok? Y el otro aspecto que sí es importante, porque clínicamente es relevante, es que recuerden que, creo que salen algunas de las diapos, primero recuerden, solo en los alveolos hay intercambio gaseoso, ¿no es cierto? En la tráquea, en los bronquiolos no hay intercambio gaseoso. Eso, tenerlo presente, es importante porque incluso medir el aire en la tráquea, ya sabemos que esa composición de oxígeno, etcétera, es la misma que va a haber acá, pero hay que considerar que hay un volumen muerto, al igual que el volumen residual de, ¿no es cierto?, telesistólico. Aquí también consideramos un volumen residual que con estos parámetros es más o menos 150 ml. ¿Ya? Entonces con estas expiraciones en reposo de medio litro van a quedar en las cañerías 0,15 litros, ¿no es cierto?, que no se ventilaron, enriquecido en CO2 y por lo tanto pobre en oxígeno. ¿Ya? Y entonces lo que uno hace, dado ese volumen muerto, también se le conoce como residual, un parámetro que el nombre no es muy bueno porque ventilación muerta, lo que nos está tratando de decir que dado eso, si lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, sabemos que de estos 6 litros por minuto que habíamos calculado como nuestro volumen minuto, nuestro gasto respiratorio, casi 2 litros son aire que no se ventila. Y la resta de eso, entonces lo que uno hace cuando calcula lo que llamamos la ventilación alveolar, que es la relevante porque recuerden, el alveolo es donde ocurre el intercambio. En la ventilación alveolar lo que hacemos es, en vez de considerar el volumen corriente, tenemos que restarle al volumen minuto esa ventilación muerta. A esa ventilación minuto, la ventilación muerta. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Ahora, ya aquí, muy importante, solo voy a mencionar una vez más, ¿no es cierto?, lo que hay que tener claro en concreto: oxígeno 21% y el resto es irrelevante. El nitrógeno completamente inerte y la cantidad de CO2, de neón, helio, etcétera, virtualmente inexistente. ¿Ya? Entonces, en lo concreto, a recordar que en condiciones atmosféricas lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar por el porcentaje del gas presente en la mezcla de aire y con eso determina su presión parcial. ¿Ok? Lo que sabemos de eso entonces es que la presión, si estamos diciendo que la presión atmosférica de oxígeno, voy a ponerlo así, presión atmosférica de oxígeno es igual, lo voy a poner con esta misma nomenclatura, presión barométrica es la presión atmosférica por 0,21, ¿sí?, que es el porcentaje. ¿Ya? Que entonces, una vez más, a la altura del mar sabemos que esto es 160 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno inspirado, pero cuando hay casi 50% de vapor de agua, eso disminuye el valor. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando uno sube, ¿no es cierto?, en altura? En un país que tenemos, ¿no es cierto?, grandes montañas relevantes, 3.000 metros de altura, ¿no es cierto?, lo que hay aquí, Laguna del Mar, toda esta zona, la presión atmosférica baja más de 100 milímetros de mercurio, por lo tanto ahora la presión de oxígeno que usted está inspirando, presión de oxígeno inspirado, cayó de 160 a 110 milímetros de mercurio. Entonces, en parte, ¿por qué uno respira, hiperventila cuando va a la altura? Independiente que uno pueda ir caminando, si usted va en avión a Calama o a La Paz, es porque hay mucho menos oxígeno. Entonces tenemos que esforzar más para lograr las mismas cantidades. Además, dado que lo que hacemos para tener ventilación es una expansión de la caja torácica que va por debajo de la presión atmosférica, si ahora la presión atmosférica disminuyó significativamente, el trabajo ventilatorio es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, en general, es lo que se conoce como la hipoxia hipovárica, que es una condición, ¿no es cierto?, hipoxémica particular, porque en general, por ejemplo, la hipoxia del ejercicio es hipoxia hipercápnica. En general lo que vemos es que disminuye el oxígeno y aumenta el CO2. Esta es una condición en que disminuye lo hipovárico, se refiere a menor atmósfera. Eso va a implicar menor contenido de oxígeno, a pesar que sigue siendo el 20%, pero a usted no le cambió la tasa metabólica. Entonces está con una hipoxia normocápnica.
¿Sí? ¿Se entiende eso? En concreto, ahora que vamos a ir viendo las distintas presiones de oxígeno en la atmósfera, en los alvéolos, lo que más determina la presión de oxígeno es la altitud, ¿ya? Que en otros países siempre se dice que eso es una constante, pero nosotros no podemos considerar la constante porque tenemos, ¿no es cierto?, unas pendientes bien importantes. Entonces, fíjense lo que les menciono aquí. Aquí estuve tentado a sacar tanta leyenda que tenía, pero capaz que les va a ser más sencillo. Quiero que les vaya haciendo sentido la lógica de lo que estamos viendo. Entonces, si pudiésemos medir, como se puede hacer, la presión de oxígeno en la tráquea, sería lo mismo que el oxígeno inspirado. Usted sabe que es la atmosférica menos la de vapor de agua, por esto es la fracción de oxígeno que es su porcentaje, ¿no es cierto? Y por lo tanto determinamos que es 150 milímetros de mercurio, más o menos 10 milímetros menos que a nivel atmosférico, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante? Que esto que estamos hablando de la misma lógica de que tenemos que considerar la presión de vapor de agua cuando entra en nuestra vía aérea, cuando estamos en nuestros alvéolos, hay que considerar el CO2 también. ¿Sí? Entonces, no solo hay que considerar, en la tráquea solo consideramos un nuevo integrante a la ecuación que es el vapor de agua, pero cuando estamos ya en el alvéolo, sabemos que a través, ¿no es cierto?, de, imagínense que aquí están las arterias pulmonares, entonces el CO2 está saliendo hacia el alvéolo, bueno, de hecho el vapor de agua también, por supuesto, ¿sí? Entonces tenemos que considerar que la presión alveolar de oxígeno es la presión de oxígeno inspirado, esta, pero ahora hay que restarle una presión alveolar de CO2. ¿Les hace sentido, no es cierto? ¿Sí? Porque ahora hay que repartir la torta con alguien más. Pero lo que es complejo es que esa presión alveolar de CO2 cambia constantemente, ¿ya? Porque basta con que usted, como suele suceder cuando están metiendo una zona, uno se pone medio nervioso, nerviosa, empieza a respirar por el estrés que se implica eso genera más CO2, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces el CO2 cambia constantemente, por lo tanto uno lo normaliza, así como yo les decía, normalizamos el volumen minuto por el peso del paciente, lo normalizamos por lo que se conoce como el cociente respiratorio, que ya lo había mencionado hace un rato. El cociente respiratorio es cuánto CO2 usted produce en virtud del oxígeno que inspiró. Es la principal medida cuando uno mide, cuando al principio del semestre hablábamos de la tasa metabólica, de los 2.500 kilocalorías, y nunca nadie me preguntó ¿y cómo se mide eso? Se mide viendo cuánto CO2 expira usted versus el oxígeno que consumió. De manera ultra ideal, que nunca se alcanza, el cociente respiratorio debiera ser 1. Si pudiésemos hacer una oxidación perfecta de todos los biocombustibles, recuerden, es oxígeno, glucosa, CO2 y agua. Por lo tanto, por cada oxígeno hay un CO2 y el cociente es 1. En la práctica clínica, incluso para el aspecto de la fisiología del deporte, lo que sabemos es que cuando R es mayor que 1, es porque un deportista, por ejemplo, está alcanzando el límite aeróbico y está empezando a producir CO2, más CO2 que el oxígeno que inspira. Eso implica que hay componente anaeróbico. Y en el caso clínico, cuando el paciente tiene un R mayor que 1, usualmente está relacionado con cetoacidosis, aspectos propios de la diabetes, en que no todo el oxígeno logra oxidar a CO2. ¿Se acuerdan de esa idea, no? Por lo pronto quiero que visualicen entonces que para determinar la presión alveolar de oxígeno necesitamos entonces considerar todas estas variables, incluyendo el cociente respiratorio de este paciente. ¿Sí? ¿Se entiende eso que estoy diciendo? ¿Alguna vez fue pregunta, ¿verdad? Que fue una masacre total? Yo dije, ¿se entiende? ¿No quiero? Sí. Yo dije, va. ¿De qué depende la presión alveolar de oxígeno? Y explique las variables más relevantes desde un punto de vista fisiológico. Masacre total. Masacre total. Profe, entonces, si el cociente respiratorio fuera menor que 1, ¿podríamos hablar de un alcalosis? Eventualmente sí. Es un súper buen punto. En un hipotiroidismo, en general,
tú ves que el coeficiente llega a ser 0,6 incluso. ¿Ya? En un hipertiroidismo, la persona produce más CO2 por oxígeno que una persona normotiroidea. Entonces, es un indicador que se ocupa mucho. ¿Ya? Así que es un buen punto. De nuevo, denle una vuelta, debería hacerle sentido. La presión alveolar de oxígeno va a depender de cuánto oxígeno llegó a la tráquea, que depende de la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua por el porcentaje de oxígeno. En concreto, todo eso sería una variable, una constante. Usted puede decir, asumiendo nivel del mar, o a la altura que sea, igual esa presión no va a cambiar. ¿No es cierto? Y lo que realmente está cambiando es la presión alveolar de CO2. No es lo mismo estar en un reposo quieto que en un reposo excitado. Usted produce más CO2, por lo tanto, este valor cambia y el cociente está cambiando también. ¿Sí? La parte constante es la presión atmosférica y la presión de vapor de agua, asumiendo que estamos en un reposo. ¿Sí? Es decir, estos son valores, si quieren verlo así, de tablas que ustedes van a sacar. Lo que realmente uno determina es cuánto CO2 hay, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que les quiero decir también entonces que del cociente respiratorio, esto es producción de CO2 en ml por minuto. Esto es lo que yo les decía, en reposo. Y de nuevo, este es el caso de nuestro paciente adulto, sano, en peso normal, 1,70 m, 70 kilos, producimos 1/4 de litro de CO2 por minuto. ¿Ya? Eso es lo que uno espera, ¿ok? Sabemos que eso va a estar dependiendo de la ventilación alveolar. Si los alveolos están bien ventilados, el CO2 se está escapando. ¿Sí? Y eso también depende, esto es el porcentaje una vez más de CO2. Por lo tanto, si queremos determinar la presión, ya podemos, va a salir en otro esquemita, así que no se asusten, ahí lo vamos a detallar. Podemos saber, ¿no es cierto?, el valor de la presión alveolar de oxígeno esperado. Entonces usted, para no obviar nada, usted lo mide en su paciente, además lo calcula y ve, ¿no es cierto?, esa diferencia es lo que uno tiene que explicar clínicamente. ¿Ya? Para determinar ahora la presión alveolar de CO2, lo que sabemos es que el contenido de CO2 en esta mezcla de aire es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua, ahora por el porcentaje de CO2, no el porcentaje de oxígeno, evidentemente. Y sabemos que ese porcentaje lo podemos calcular de la cantidad de CO2 que se está produciendo y de la ventilación alveolar que uno puede medir. Ventilación alveolar medida como la ventilación minuto menos la ventilación muerta. Lo que quiero que visualicen en concreto en esta ecuación, que es lo que yo espero que les haga sentido, que la presión alveolar de CO2, la cantidad de CO2 que hay dentro del alveolo, últimamente es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. Si yo ventilo más, boto más CO2, que es la explicación que ustedes dan de, ¿no es cierto?, de estrategia antiacidosis, ¿no es cierto? Y esa ecuación, cuando la graficamos, fíjense, la variable dependiente, la presión alveolar de CO2, y aquí es a presión atmosférica constante, a presión de agua constante, etc., va a depender inversamente de la ventilación alveolar. Mientras yo más ventilo, más CO2 boto. ¿Sí? Hace sentido, ¿no es cierto? Profe, ¿Pero por qué inverso? es que suena más como una relación directa. Pero acuérdate que el CO2, ¿cuál es la dinámica del CO2? El CO2 literalmente sale como vapor desde los capilares pulmonares, que en la sangre, acuérdate que las arterias pulmonares son las que traen la sangre totalmente saturada de CO2. Entonces está saliendo como vapor y sale por la chimenea con cada expiración. Por lo tanto, si tú ventilas más, si yo en vez de estar ventilando 5 litros por minuto, ventilo 3 veces más, estoy botando ese CO2. Porque la entrada de CO2 es constante, y aquí dice, estamos asumiendo una persona en reposo con su producción de CO2 de 250 ml por minuto, que va a marcar esta entrada. Si la salida es mayor, porque estoy ventilando más, se va el CO2. ¿Sí?
Sí. ¿Se entiende eso, no? Entonces sabemos que, por ejemplo, dadas nuestras presiones arteriales de CO2, dada nuestra tasa metabólica, sabemos, una vez más, en las condiciones que ya hemos dicho hasta el cansancio, que la presión alveolar de CO2 en reposo es 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, este es el punto en reposo. Un paciente con una ventilación, ¿se acuerdan que era 6 litros la ventilación total? Le restamos la ventilación muerta, es entre 4,5 5 litros por minuto. Uno sabe que la ventilación, el proceso ventilatorio va a estar ajustado a ese valor. ¿Ok? Si la persona aumenta su producción de CO2, por ejemplo, en un ejercicio moderado, que puede aumentar 3 veces la producción de CO2, esto podría ser también hipertiroidismo. Lo que observamos ahora es que la persona va a empezar a hiperventilar ajustando la presión alveolar de CO2. ¿Sí? Lo que quiero que visualicen es, vamos a ir entrando porque esto es complejo porque uno empieza a complicarse. Este es un parámetro que está determinado, espero que les haga sentido, por la presión arterial de CO2. ¿Ya? Entonces, que últimamente depende de nuestro metabolismo. Lo que sabemos, porque esta es una relación compleja, y les pido que tengan esa precisión, mañana también vamos a hablar de las presiones arteriales, no confundir presiones alveolares con presiones arteriales. Generalmente las alveolares se escriben con A mayúscula, las arteriales con minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Tenemos un metabolismo dado. Eso va a determinar la presión arterial de CO2, 45 milímetros de mercurio. Y eso va a determinar a su vez la presión alveolar de CO2. En parte, la presión arterial de CO2, ¿cómo determina la presión alveolar de CO2? Por los quimiorreceptores arteriales. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? Un aumento del CO2 en la sangre, ya una hipercapnia arterial, genera hiperventilación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que visualicen. Imaginémonos que esto es un hipertiroidismo, ya que la persona también está en reposo. Lo que usted va a observar es que ese paciente hiperventila. ¿Por qué quiero ponerlo en el caso del hipertiroidismo? Porque es más intuitivo ver que en el ejercicio uno hiperventila. ¿Ya? Pero aquí no es por la falta de oxígeno. Si el paciente está con hipertiroidismo y está en reposo, igual tiene, ¿no es cierto?, una tasa metabólica mayor y está produciendo más CO2. Y lo que se va a generar con eso es una mayor ventilación, y si usted mide en su paciente con hipertiroidismo el CO2 va a estar normal. Porque el paciente está ajustando. Si no lo ajustase, estaría con acidosis, porque el CO2 se acumula en la sangre. ¿Sí o no? ¿Le hizo sentido? No. Está más de lo que yo, ¿no? Ya, voy a ir a eso de nuevo. Primero, recuerden siempre que les haga sentido, porque el profe odioso que les gusta poner gráficos en las pruebas, ¿ya? Entonces, para aquí un error ultra común, venía acordándome en el bus de errores comunes para reírme de usted, es confundir la presión alveolar con la arterial. Entonces yo les digo, grafique presión alveolar de CO2 en función de la ventilación y dibujan la arterial, que es completamente distinta. En la arterial, la relación es así. En la arterial es cuando hay mayor, y de hecho la presión arterial determina la ventilación. ¿Sí? Miren. Presión alveolar en función de la ventilación alveolar, no se pierdan. Entonces lo que hay que visualizar es, si esta es la presión en los alveolos, depende de la ventilación alveolar. Y la relación es así. Con otro color. No, azul. Si ahora yo les digo, grafique la presión arterial en función de la ventilación, ahí lo que tienen que saber es que la ventilación depende de la presión arterial. ¿Sí? Porque ¿de qué depende la ventilación alveolar? De los reflejos ventilatorios. Quimiorreflejos, vanorreflejos. ¿Sí? Entonces, perdón, esto es CO2. A medida que aumenta el CO2, usted ve un aumento en la ventilación. Entonces, lo que le debiera hacer, esto alguna vez fue pregunta y fue otra masacre. Entonces, es
¿Cuál es la relación entre la presión arterial y el alveolar de CO2? ¿Ya? Entonces usted debería decir, la presión arterial de CO2, piénsenlo aquí, la cantidad de CO2 que viene por la sangre, a través de los quimiorreceptores carotídeos principalmente, determina la ventilación. ¿Sí? Y la ventilación va a determinar la presión alveolar de CO2. Por lo tanto, la presión alveolar de CO2 depende de la arterial de CO2 a través de la ventilación. ¿Sí? Profe, esta regulación se hace por tiros de disminuir o aumentar el tono parasimpático. No, estos son, también van a influir dependiendo si por ejemplo está en el ejercicio, pero principalmente reflejos troncoencefálicos directos. Los quimiorreceptores arteriales carotídeo y vagal y los quimiorreceptores centrales que los vamos a mencionar mañana. ¿Ya? Pero de nuevo, esto no debiera, este es el ejercicio que tienen que hacer para ir monitoreando que van entendiendo la materia, es que la cantidad de CO2 que hay en el alveolo depende de cuánta hay en la sangre. Eso no debiera ser una equivocación. En el oxígeno es al revés. En el oxígeno, la cantidad de oxígeno que encontramos en la sangre arterial depende de la que está entrando. Por eso les digo, si estamos en altura, y a pesar que un 20% de la presión atmosférica es un 2/3 a nivel del mar, entra 2/3 de oxígeno, entra 2/3 a la sangre arterial. Y usted también hiperventila. ¿Sí? Pero aquí entonces lo que quiero, y recapitulando, es esto. No olvidar que la presión alveolar de CO2 depende inversamente de la ventilación alveolar. Y lo que tendría que hacer sentido es, si yo hiperventilo, boto más CO2. Recuérdense, de botar CO2 es, ¿no es cierto?, botar estrés ácido, el ácido volátil. Si el paciente o la persona está haciendo ejercicio o tiene un metabolismo mayor, la curva se corre entera a la derecha. Usted va a ver que la presión, usted le pone una sonda al paciente y va a ver que la presión alveolar de CO2 sigue siendo 40 milímetros de mercurio, pero porque él está con una mucha mayor ventilación. Si el paciente tiene hipotiroidismo, va a estar produciendo 200 ml por minuto de CO2 y la presión alveolar también va a ser 40 milímetros de mercurio, pero va a estar hipoventilando. ¿Sí? ¿Qué es lo que Me pierdo, ¿de dónde sacó el 40? Eso está determinado por tu metabolismo. Ya, siempre. Siempre. Entonces, por ejemplo, ya te voy a decir de otra manera. Así como usted sabe que su paciente tiene 37,4 grados Celsius de temperatura corporal, sabemos que nosotros estamos produciendo esta cantidad de CO2 en todos nuestros tejidos, cerebral, muscular, etc. Eso se traduce en 45 milímetros de mercurio CO2 en la sangre y en 40 milímetros en el alveolo. Es un hecho. Entonces, el monitoreo de la sangre arterial, todo está determinado con eso. Esa es tu condición de reposo. Y esto va a determinar ese punto. Esto es lo que se conoce como el set point. ¿Qué va a determinar ese punto? Ah, ya. La sangre arterial, Sí. recuerden siempre que lo que determina, voy a decirlo al revés ahora, lo que determina la ventilación alveolar es los gases disueltos de la sangre arterial. Es decir, los quimiorreflejos carotídeos y vagal, básicamente. Entonces tú ajustas, dado tu producción de CO2 y la cantidad de oxígeno que hay disponible, tú ajustas tu ventilación. Entonces algunos respiran un poquito más, otros un poquito menos, pero se da la particularidad que así como si a todos nos medimos la temperatura va a ser 37, todos vamos a tener una presión alveolar de 44. ¿Está? Ese es el hecho. Entonces, más que monitorear, entonces a lo que voy yo es esto. Si tiene un paciente con hipertiroidismo y tú podrías esperar va a tener una mayor presión alveolar de CO2 porque produce más CO2 y sería una lógica impecable, pero lo que en realidad sucede es que el sistema ajusta hiperventilando. Y llega. Profesor, y una persona con hipertiroidismo, como viéndolo en el gráfico, ¿cómo se vería la diferencia entre presión arterial versus la presión alveolar? Es que ahí estamos hablando de distintos puntos, eso es más complejo. Porque tú en el fondo ahí sería la comparación, estoy inventando, sería este es el paciente sano y este es el valor
del paciente con hipertiroidismo. Tiene más CO2. Por lo tanto, te define una ventilación mayor y tú tendrías que colocarlos en distintas regiones. ¿Sí? En el gráfico sería igual tanto para ejercicio como leer, como para que... Claro. ¿Qué significa la línea roja? La línea roja, ya está bien, está bien. La línea roja es la función. Es, si la presión alveolar es 10, si este valor fuese 10, esto es 20. Si esto es 5, esto es 40, así. Es como se mueve en virtud de la ventilación alveolar. ¿Sí? Miren, esta es la curva de ambos gases. Esto es lo que ustedes, de nuevo, les pido que hagan el ejercicio cognitivo, de usar la cabeza, de entenderlo, ¿ya? Porque aquí lo importante, yo ayer estaba hablando con el profe, de la profe de fisiopatología de Santiago, de sus isómeros, y le pasa que que le fue pésimo en la prueba de no sé qué, y me decían, profe, que no nos acordamos de fisio. Y ahí es donde yo, el ejemplo que les puse en marzo, cuando uno sabe cómo se hace de día y de noche, uno no se sabe de memoria la explicación. Y usted dice que el tierra rota, no sé qué. Tienen que entender los procesos. Y por eso yo en general les digo filo con los valores. Si entienden el proceso, al menos van a zafar el fisiopato. ¿Ya? Entonces, miren, fíjense bien. Ahora estamos viendo, esta es la misma curva anterior. Presión alveolar de CO2, la presión alveolar de oxígeno. ¿Ya? Condición de reposo, ventilación alveolar 4,2. ¿Ya? Esto es de libro, literalmente, ¿no es cierto? La ventilación minuto es 6 litros por minuto, la ventilación alveolar es 4,2. En ese punto usted se para y debiera esperar que la presión alveolar de CO2 sea 40, que la presión alveolar de oxígeno sea 100. ¿Ya? El oxígeno va cayendo, 160, 150, llega a 100 de los alveolos. ¿Ok? Ese es el valor, esa es la condición fisiológica, eso es lo que usted debiera esperar. En un paciente en reposo le pone una sonda con un electrodo sensor de CO2 y oxígeno, estos son los valores. ¿Sí? Si usted le pide a esa persona que hiperventile, ¿no es cierto?, que empieza a hacer una ventilación forzada, voy a ponerme cualquier valor, al doble, o menos, que sé yo, un 50%, a 6 litros de 4 a 6 litros por minuto, usted debiera visualizar que si está ventilando un 50% más, el CO2 va a ir bajando y el oxígeno va a ir subiendo. ¿Sí? Si yo movilizo la columna de aire, entra más oxígeno y sale más CO2. Y ya estamos considerando el espacio muerto, etcétera, etcétera. ¿Se fija? En una persona con alguna enfermedad obstructiva, con las asmas alérgicas que ahora están empezando, ¿no es cierto?, y uno ventila menos, usted debería esperar que esa persona tienda a tener mayor presión de CO2 y menor de oxígeno. Entonces, en general, la enfermedad restrictiva, uno tiende a estar con menos oxígeno y después compensa hiperventilando. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero señalar además de esto? Un aspecto importante que creo lo mencioné el año... la semana pasada, nunca sé por qué tengo esa trampa que siempre lo digo mal. Ya, cuando hiperventilamos, y esto es importante que lo tengan claro porque es un error común que a veces está dando vuelta, la cantidad de oxígeno aumenta, no mucho, puede aumentar como máximo un 20%, pero ya estamos acarreando la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina ya está al 100%. Entonces, cuando usted hiperventila, no está generando un mayor ingreso de oxígeno. No es significativamente mayor. ¿Entienden lo que digo, no? Es, si lo viésemos como la eficacia máxima del transporte de oxígeno, me puedo confundir, estaríamos en la eficacia máxima. ¿Sí? Es porque la cantidad de glóbulos rojos ya está, cuando usted está normoventilando, su sangre ya está al 100%.
Un paciente que satura el 95%, usted lo manda a cuidado intermedio inmediatamente. El sistema está trabajando en su techo, entonces no puede subir más. Puede subir un poco en el alveolo, pero no difunde. Lo que sí ocurre es que el CO2 baja mucho, eso sí es cierto. ¿Ya? Entonces, se da la paradoja que cuando hacemos ejercicio, la presión alveolar de oxígeno no cae tanto, perdón, no sube tanto, pero la presión arterial de oxígeno sí cae, porque el oxígeno sí se está consumiendo. ¿Sí o no? ¿Cómo? La presión arterial de oxígeno sí empieza, si usted se pone a hacer ejercicio, el oxígeno empieza a ser consumido en sus músculos. Por lo tanto, casi no entra desde los capilares, desde el alveolo a los capilares, pero sí se va de la sangre porque entra a los músculos. ¿Se fijan? El gráfico es de hiperventilación e hipo, pero en reposo, ¿cierto? No en reposo de actividad, sino en reposo. Claro, claro. De hecho, aquí hay una nomenclatura que no sé si la dije, pero formalmente aquí tiende a haber, los términos se ocupan indistintamente. Cuando uno habla de hiperventilación, es un aumento de la ventilación en reposo. Cuando uno habla de hiperpnea, es un aumento de la ventilación con aumento del metabolismo. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en reposo y empiezo a forzar mi respiración, estoy hiperventilando. Lo que hace un buzo que está en reposo en la superficie, hiperventila antes de sumergirse. Pero si yo estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo una hiperpnea, porque tengo aumentado el metabolismo y la ventilación. A pesar que uno dice hiperventilar siempre, esa es la desprolijidad que todos tenemos. Pero un buen punto que tú haces, esto sería en reposo. ¿Ya? El oxígeno, los dos productos se saturan oxígeno. No, que el CO2, además el CO2 se transporta principalmente como ion bicarbonato, no como carboximoglobina. ¿Ya? El general satura porque sale y se diluye en el aire. Sí. Entonces, uno mientras más hiperventila, no sé si lo han hecho, es típico cuando un cabro chico uno hiperventila hasta que se marea y se cae y todos se ríen. ¿Lo hicieron alguna vez? No. ¿Nunca lo han hecho de hiperventilar así? Hagan el ejercicio, pero por favor háganlo sentaditos. Si hiperventilan por mucho rato, en un momento van a empezar a sentirse mareados, y eso es una hipocapnia, es una alcalosis respiratoria. Igual pasa en contextos ansiosos, que uno hiperventila y le da como... Sí, pero en el contexto ansioso te aumenta el tono muscular, porque hay una descarga simpática también. Entonces es un poquito distinto. Pero sí, están ahí entre medio. Hipocapnia, menos CO2. Perfecto. ¿Por qué es que funciona ese tema antes de que uno se sumerja de hiperventilar? Que uno aguanta más si uno hiperventila. Ya. Mira, bueno, mañana quizá lo vamos a hablar con más detalle, pero el punto es este. Y hagan el ejercicio, traten de aguantar la respiración sin hiperventilar. Están así normal y aguantan. ¿Ya? Y después hiperventila 30 segundos. Hiperventilando y lo hacen de nuevo, garantizado que van a durar más. Garantizado. Pero lo importante, para que lo visualicen como ejercicio, antes lo hacemos en los laboratorios hasta que se desmayó una cabra. Lo importante es que se van a dar cuenta que cuando uno hiperventila y entra en apnea, es decir, retiene la respiración, las ganas de respirar, la disnea, aparece mucho más tarde. Y eso es porque la principal alarma que nos gatilla, lo voy a decir así, el hambre de respirar, es el aumento del CO2, no la caída del oxígeno. Eso es súper importante, mañana lo voy a mencionar en los casos, por ejemplo, de muerte súbita infantil. Esto no lo mencioné en algún momento, ¿sí? ¿No? Sí lo mencioné. Entonces, cuando uno hiperventila, en el caso de los buzos, ¿esto lo conté? ¿No estoy pelando el cara? Sí lo conté. La muerte súbita de buzo. Hiperventilan, muchos buzos creen que se saturan de oxígeno, ya están saturados de oxígeno. Lo que hacen es que bajan tanto el CO2 que se pueden estar 3 minutos bajo el agua y el CO2 no alcanza a subir a los niveles de la alerta que genera las ganas de respirar, pero el oxígeno sí se les acabó. Entonces se puede dar la situación
en que el oxígeno baja de la presión crítica, como se llama, la presión mínima para que estemos conscientes, pero el CO2 todavía no sube porque usted lo barrió por una hiperventilación. Y el problema de eso es que uno se desmaya sin ganas de respirar. Entonces los buzos, o cuando no lo hagan, por favor, ¿no es cierto? Pero uno se desmaya porque no tiene la sensación de que tiene que respirar. Obviamente uno se desmaya como uno no controla, sino que apenas regula la ventilación, troncoencéfalo inmediatamente lo hace respirar. Pero si eso ocurre bajo el agua, es pobre. Entonces, el CO2 es el principal gatillante de nuestra ganas de respirar, no la caída del oxígeno. Por alza. Si estamos en apnea, el CO2, mira, en este esquema velo así. Si tú dejas de respirar, el oxígeno se desploma y el CO2 aumenta. ¿Sí? Miren, aquí está lo de los valores, lo que yo les decía. Esto está tomando un tiempo. Si prefiero veamos la hemoglobina constante. Fíjense, aquí, esto, una tarde, hace 2 años, no sé, siempre lo voy a poner. ¿De qué depende entonces la presión atmosférica de oxígeno del porcentaje de oxígeno, que va a ser siempre el mismo, de la presión atmosférica, que solo depende de la altura? ¿Sí? Apenas entramos a las vías aéreas, hay que restarle la presión de vapor de agua. ¿Sí? Cuando ya entramos a los alvéolos, recuerden, lo mismo, pero ahora tenemos que considerar el CO2 que está entrando y que eso va variando. Va variando de acuerdo a su metabolismo, que se mide como el coeficiente respiratorio. ¿Ok? Y eso nos da una presión alveolar de oxígeno de 102 milímetros de mercurio. ¿Ya? Eso es lo máximo, el techo de oxígeno. ¿Ya? Dadas las condiciones de nuestro sistema, dada el porcentaje de oxígeno que respiramos, eso es el techo del oxígeno. Si usted en las venas pulmonares mide el oxígeno, ya está ahí. Eso es lo que yo les decía. Es tan eficaz el sistema que virtualmente ecualizamos los valores, se hacen iguales. Entonces la sangre pulmonar que va a llegar al lado izquierdo ya viene con lo máximo que puede. ¿Se fijan? Eso es lo que yo les decía. Cuando usted hiperventila, esta cantidad de oxígeno no va a cambiar tanto. Puede llegar un poquito más lejos en el gráfico. ¿Ok? Y para que lo vean desde el otro lado, entonces está la sangre que después la circulación sistémica la lleva a cerebro, a riñón, etc. La presión arterial pulmonar, la sangre que llega a los pulmones, este es el piso de oxígeno, 40 milímetros de mercurio. Eso es lo mínimo que tenemos en nuestro tejido. Entonces, en nuestro cuerpo, el rango de oxígeno es 100 lo máximo, 40 lo mínimo. ¿Ya? Esta es, una vez más, la sangre que ya salió de todos los lechos vasculares, por vena cava, arterias pulmonares, ya no puede haber menos oxígeno circulando que eso. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les decía, aún así sabemos que nuestras mitocondrias pueden funcionar con 2 milímetros de oxígeno? Lo que nos muestra que el aspecto difusivo de que el oxígeno salga de la hemoglobina, atraviese la membrana del eritrocito, atraviese la membrana de la neurona y llega a la mitocondria de esa célula, es la etapa más limitante. Lo que preguntaba la... ¿por qué la presión alveolar es 40 milímetros de mercurio? Sabemos que estamos con esa tasa de producción de CO2 de 250 ml por minuto. La presión arterial de CO2 es 46 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y la difusión es extraordinariamente efectiva. ¿Ya? Casi todo el CO2 en una pasada va a llegar a... va a difundir, muy poco va a seguir de largo. ¿Ok? Y de hecho las presiones de CO2 se mantienen, se fijan que esto es una ecuación casi directa. Aquí hay 46 milímetros de mercurio y termina siendo 40 en la sangre. El rango de CO2 varía muy poco. ¿Se fijan? Esto es lo más ácido que nuestra sangre, 46 milímetros de mercurio. Esto es lo más alcalino, 40. Y eso en parte se debe también por el bicarbonato renal y todos esos ajustes que vamos haciendo, como ustedes saben, y me encantó y lo estudiaron mucho para cuando hagamos
una pregunta integrada entre amoniogénesis y espirometría en ejercicio. Eso. Ya, esto bien cortito, quiero empezar a preocupar. Lo que se conoce como el control. Todos han visto un oxímetro, ¿no es cierto? Y le ponen a su paciente, ustedes que están viendo al paciente tiene. ¿Sí? Recuerden que ahí lo que están haciendo es una espectrofotometría. ¿Saben sí? ¿En qué se basa eso, no? ¿Cómo pueden determinar la cantidad total de oxígeno del paciente poniéndole una payasada en el dedo? ¿Tienen que hacerse esas preguntas, chicos? Yo me lo pregunto. Y no se lo dice ChatGPT, No, tiene que ser usted. ¿sí? En concreto, ahora que vamos a empezar a hablar de la hemoglobina, la característica de la hemoglobina es que tiene este grupo M que tiene un hierro, ¿no es cierto? El hierro cuando se oxida, cuando se une con la hemoglobina, se vuelve rojo furioso. ¿Sí? Lo que se conoce como oxihemoglobina tiene una longitud de onda, ¿no es cierto?, ese rojo, que está en un rango, ¿no es cierto?, muy determinado, alrededor de los 940 nanómetros, en contraposición, aquí donde dice deoxihemoglobina, en el fondo es hemoglobina sin oxígeno, en la hemoglobina sola, ahí el hierro está reducido y emite una longitud de onda más bien azul, más cerca de los 600, no es azul, pero 600, que es lo que hace que la sangre arterial sea roja versus la venosa que sea más ciano, no sé qué cosa, ¿sí? Por lo tanto, basta, ¿qué es lo que uno hace cuando con estos oxímetros? Uno pone una fuente de luz muy enfocada, muy sincrónica en la longitud de onda, y por lo tanto, cuando la luz rebota, si nos da en una longitud de onda más bien roja, podemos decir que eso es una sangre más bien saturada en oxígeno por la cantidad de oxihemoglobina que estaríamos viendo. Si es más bien moradita, cianótica, sería una sangre con un bajo porcentaje de hemoglobina unida a oxígeno. Y entre medio de esos dos valores, usted puede decir está en un 100% saturando cuando está exactamente en el valor 940, y lo que le muestra el oxímetro es 100% saturación. Y si está, qué sé yo, en 920, le dice 95%, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso está súper determinado, sabemos, uno lo puede incluso calcular porque sabemos que ¿se acuerdan de las presiones parciales de Gay-Lussac? Ya, no da lo mismo. La cantidad de oxígeno, acuérdense que como es un gas, también se mide como volumen. Sabemos que exactamente 1.34 ml de oxígeno son capaces de saturar la hemoglobina. Entonces, en el fondo lo que quiero que sepan es que cuando uno mide la cantidad corporal arterial, capilar o venosa de oxígeno, hay valores que reflejan la cantidad de oxígeno que está unido a hemoglobina y la cantidad de oxígeno que está disuelta en la sangre. ¿Sí? La cantidad de oxígeno que se moviliza por hemoglobina es el 98% del total. ¿Ya? Es vestigial la que difunde por la sangre. ¿Ok? Bla, 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 muy importante. Sí, ¿no? Esto lo hemos visto, náuseas. Sí. Ya lo voy a ver. Esto lo que quiero que hagan el guiño con lo que se conoce como la relación ventilación-perfusión, dado lo que estamos mencionando de la eficacia de estos procesos difusivos en la interfaz alveolo-capilar. Esperamos, ¿no es cierto?, que si en el alveolo, por todo lo que hemos mencionado, las presiones alveolares de CO2 y oxígeno son 40 y 102, entonces las venas pulmonares, ¿no es cierto?, después de ese intercambio, esos valores debieran ser casi idénticos. No son, pero lo que acabamos de ver, ¿ya? Eso es lo que se conoce como una razón de ventilación, perfusión de 1. ¿Sí? Y lo que sabemos es que, acuérdense lo que hablamos de circulación pulmonar, si tenemos, por ejemplo, aquí por una respuesta alérgica, irritante, un bronquiolo que está contraído, evidentemente se empieza a acumular el CO2 respecto a lo habitual, porque no se escapa, llega menos oxígeno y se genera una hipoxia local. Eso va a generar, aquí no está, pero recuérdenlo, una vasoconstricción de las arterias pulmonares que nos va a permitir redistribuir la sangre a las zonas mejores ventiladas, etcétera, etcétera. Ya. Y ahora sí, hemoglobina.
Ya, que es lo que viene para contar. Entonces, aquí qué es lo primero a recordar, la hemoglobina, no sé si se acuerdan de química, ¿se acuerdan de la clorofila? Sí. Se dan cuenta que el grupo M y el grupo del magnesio son totalmente idénticos, ¿ya? El grupo M, cada hemoglobina tiene 4 grupos M, ¿sí? Además sabemos que en cada grupo M, como les decía, el hierro está en su conformación reducida, el hierro más 3, ¿sí? Que es el que se va a unir con el oxígeno, y aquí está precisamente lo que yo les estaba mencionando de la oxidación del hierro, la unión del oxígeno al hierro es la que genera el cambio de color que nos permite con un oxímetro fluorométrico determinar la cantidad de oxígeno que está transportando en la sangre. ¿Okay? Sabemos también algo que es importante visualizarlo, que esta región del grupo M donde está el hierro es bastante planar y es muy asequible a muchos compuestos volátiles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, todos lo hemos escuchado, el monóxido de carbono, no el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, que es propio de la combustión, por ejemplo, de motores, de cocina, etcétera, etcétera, es capaz también de unirse al hierro del grupo M con una afinidad 200 veces mayor. Entonces y se da que el monóxido de carbono es inoloro, por lo tanto uno literalmente se asfixia, el oxígeno compite con el CO2, con el CO, perdón, y el monóxido de carbono siempre va a ganar esa partida, tiene mayor afinidad, ¿ok? Es la razón de por qué, bueno, ustedes capaz que probablemente no estaban ni vivos, que en Chile se hizo una ley en que se obligó a que todas las casas tuvieran los calefón fuera de los baños y las cocinas. Y ahora, aparte de cuando inspeccionan los gases tienen que estar abiertos, es precisamente por esa acumulación de CO2. Antes, cuando yo era pequeño, así digo, era normal que los calefón estuvieran dentro de los baños y a veces con el vapor de agua de la ducha se apagaban. Y este verano murieron 200 personas intoxicadas por monóxido de carbono. Era algo realmente relevante, ¿ya? Todavía lo sigue siendo. La gente, por ejemplo, que se intoxica, la típica eso del suicidio en el auto con el tubo de escape, es monóxido de carbono que se une a la hemoglobina. Ya, chicos, chicas, este es el gráfico que se tienen que saber de punta a rabo. ¿Qué? No es como ¿cómo decirlo? No le estoy pidiendo ideas, pero ¿cómo funciona el tubo de escape? Lo que se tiene que aprender es la curva, ¿ya? Solo para aclararlo. Aquí uno la puede decir de las dos maneras. En general, no sé por qué, desde el aspecto clínico se habla de la curva de saturación de la hemoglobina, cuando realmente lo que ocurre es la disociación de la oxihemoglobina, que en todo caso es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero es que visualicen, esto ha sido pregunta probablemente todos los años, ¿eh? Esta curva de alguna manera u otra, ¿ya? Entonces, fíjense, lo primero que debiera hacerles sentido es que el porcentaje de hemoglobina saturada, de oxígeno evidentemente, depende de la presión parcial de oxígeno. Mientras más oxígeno hay, más hemoglobinas van a tener sus 4 grupos M con oxígeno. ¿Sí? Ok. Entonces hay una relación, ¿no es cierto?, hay una proporcionalidad. Sabemos que la curva es una sigmoidea, ¿ya? Es una sigmoidea, no es una curva lineal, y eso en parte se debe porque la hemoglobina presenta lo que se conoce como cooperatividad positiva, en un aspecto alostérico. Lo que quiere decir esto es que, ¿por qué la curva de la pendiente va aumentando aquí? Porque lo que más cuesta es que se una la primera molécula de oxígeno. Se une la primera molécula de oxígeno y el cambio conformacional expone a otro grupo M. Por lo tanto, que se una la segunda es más fácil, que se una la tercera es más fácil y satura con la cuarta, que es lo más fácil de todo. ¿Ya? Entonces, lo que se conoce como esta cooperatividad alostérica positiva da cuenta de esta relación sigmoidea. ¿Ok? Entonces, ahora, porque yo enfatizo que esto en realidad es la disociación de la oxihemoglobina. La relación, por favor, fíjense solamente en la curva continua que está aquí, ¿no es cierto? La sangre, recuerden, la sangre que viene saliendo de los capilares y que va a salir por la aorta
viene con 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Sí, bueno, ya, se entiende lo que dije, ¿sí? Y lo que usted espera que con esos valores de oxígeno, todo el oxígeno esté unido a la hemoglobina, todo sea oximoglobina, sangre muy roja por lo demás, ¿sí? Y a medida que entonces la hemoglobina llega al corazón izquierdo, empieza a salir por las aortas, las arterias tienen presiones, ¿no es cierto?, en el rango de 60 milímetros de mercurio. Entonces usted espera que en todo el territorio arterial el oxígeno no se suelta muy poco. Lo que es ideal, no queremos que el oxígeno se suelte antes de tiempo. Necesitamos que se suelte en el lecho capilar, ¿sí? Entonces, la presión va cayendo mucho a medida que nos vamos, ¿no es cierto?, qué sé yo, arteria, aorta, carótida, interna, etcétera, etcétera. La presión arterial va bajando, aún así va a estar saturando en un 95%, ¿ok? Y a medida que empezamos a entrar en el lecho capilar, lo que observamos es que ahí vemos, ¿no es cierto?, que la disociación del oxígeno por la hemoglobina también tiene una cooperatividad positiva. Lo que más cuesta es que se suelte el primer oxígeno, y cuando ya estamos llegando al territorio capilar, que estaría por aquí en 50, recuerden que el piso de oxígeno, lo mínimo de oxígeno que tenemos es 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Profe, en este contexto, ¿qué significa el left shift right? Ya vamos a eso. Primero concentrémonos, como le acabo de decir, en la curva continua. Ya, vamos, aquí hay que ser ordenadito y ordenadita para que no se saque de nuevo un 2,1. ¿Ya? Entonces, para que lo visualicen, donde nos interesa, espero que les haga sentido, donde nos interesa que la función de liberar el oxígeno esté optimizada, es en este rango que es el lecho capilar. Y aquí es cuando más rápido va cayendo la curva. Que es la misma idea de esta cooperatividad alostérica. Cuesta mucho que cuando están con los 4 oxígenos, unidos a los 4 grupos M, ¿no es cierto?, cuesta mucho que se desprenda el primero. Pero se desprende el primero y es muy fácil que se desprenda el segundo, el tercero, y de hecho, aquí, ¿no es cierto?, en el rango que estamos entre 60 y 80 es cuando ocurre el grueso de la descarga de oxígeno, y después ya en la sangre venosa recién estamos llegando al equivalente a la constante de disociación de la hemoglobina. La presión parcial máxima media de saturación de la hemoglobina coincide con el piso de la hemoglobina, perdón, con el piso de la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Entonces el sistema está, en el fondo, está optimizado para que incluso nos sobra oxígeno, si quieren verlo así. Claro, piensa que esto sería grandes arterias, arteriolas, lecho capilar, venas. ¿Sí? E incluso en este momento que ya no es necesario el oxígeno porque ya vamos por las venas, igual el 50% de la hemoglobina va cargada de oxígeno. ¿Ya? Entonces, visualicen primero eso, y por eso el sentido fisiológico es la disociación de la oximoglobina. ¿Ok? Y como les decía, fíjense, en esta aquí ni siquiera se nota, pero aquí está la curva de oxígeno transportado por la hemoglobina, y esa es la cantidad de oxígeno disuelto. O sea, es correcto que visualicen que el 98% del oxígeno se mueve por la hemoglobina. En el caso del CO2 no es así, es solo como un 30%. Ahora, esto del escorrimiento a la derecha, a la izquierda, que no sé si se acuerdan esto que es menor afinidad, mayor afinidad. ¿Ya? Hay factores determinantes que van a dar cuenta de eso, y lejos el más importante es el CO2. ¿Ya? Entonces, a ver, quizás estoy obviando algo. Que toda la curva se corra a la derecha quiere decir que el oxígeno está perdiendo afinidad, la hemoglobina está perdiendo afinidad por el oxígeno. ¿Sí? ¿Qué variables generan que la hemoglobina sea menos eficaz en transportar el oxígeno? El aumento del CO2. ¿Sí? Es lo que se conoce como el efecto Bohr. El efecto Bohr nos indica que cuando hay un aumento del CO2 se pierde afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es menos eficaz. ¿Ok?
¿Ok? Ahí funcionaría eso de lo que decía de los carbon, ¿De los? de los carbon. No, pero esto es CO2, no es CO. Ya, pero si fuera monóxido de carbono igual, ¿interferiría o no? No, porque es distinto, porque el oxígeno y el CO2 se unen a distintos sitios de la hemoglobina. El CO2 no se une al grupo M, se une a un grupo amino y forma un carbamino, otra cosa. Pero ambos funcionan como reguladores alostéricos negativos del otro. Cuando hay mucho CO2 unido a las colas carbaminas de la hemoglobina, se pierde afinidad por el oxígeno, lo que es el efecto Bohr. Cuando hay mucho oxígeno, se transporta menos CO2, lo que se conoce como efecto Aldana, que ya va a aparecer por ahí. ¿Ya? Pero en el fondo, ¿qué es lo que les quiero decir? Por ejemplo, de nuevo, para el ejemplo que dimos ya, el hipertiroidismo. Es cierto que hay un momento del metabolismo del paciente, va a tender a tener una pequeña hipertermia, va a tender a tener una pequeña hipercapnia, por lo tanto usted espera que en esa persona haya menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando hacemos ejercicio pasa exactamente esto mismo, ¿sí? Es decir, hay un corrimiento a la derecha de la curva, lo que podría ser contraintuitivo, y uno diría, bueno, pero ¿qué sentido tendría que cuando más necesito oxígeno, el oxígeno se suelta? Lo que hay que recordar es que el oxígeno sí se va a empezar a soltar, pero aún tenemos mucho oxígeno. Entonces se suelta en el territorio de las arteriolas terminales, no en los capilares, pero el flujo sanguíneo, si estamos en ejercicio, es tan alto que igual arrastra el oxígeno al territorio capilar. ¿Sí? En contraposición, una hipotermia, una hipocapnia generan un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y ahí sí es importante porque empieza a ser relevante, porque ahora el oxígeno en el lecho capilar no se suelta tan fácilmente. Entonces cuando pasa esto de hipotermia, siempre hay pajaritos que en esta época empiezan a quedarse, salen en chori, chala, a dar vueltas por los cerros y se pierden 3 días, ¿no es cierto? En una hipotermia, lo que ocurre, además de obviamente la hipotermia, es que hay un menor, el paciente tiende a ponerse cianótico porque hay una menor entrega del oxígeno. Entonces tiene menos disponibilidad de oxígeno. ¿Ok? Entonces es importante que lo visualicen en términos de qué variables van a determinar la eficacia de transporte del oxígeno por la hemoglobina. ¿Sí? Mira, esa es la curva del monóxido de carbono. Ya, no, dos cositas. Mira, si estoy terminando, aquí termino. Ya, acá ya. Solo porque esto es un error común que no quiero que ustedes lo tengan. La cantidad de CO2, el principal mecanismo de transporte del CO2 es la conversión en ion bicarbonato, no es la hemoglobina. Ya, no se queden con esa idea porque es un error común. ¿Ya? Esto representa la cantidad de oxígeno que es transportado por la hemoglobina en más o menos el 20%, 20-25%. Entonces, el oxígeno sí, hemoglobina, el 98%, el CO2, 2/3 del mismo es como ion bicarbonato y solo un 20% es por la hemoglobina. ¿Ok? Ya, bueno, aquí no.